de todos los principios. Incluso en la propia película hay un texto que por lo visto le gustaba más que el Cantar de los Cantares al propio Buñuel, que es un texto del libro de la sabiduría, que yo he traído por leer solamente una frase, porque hay un contrasentido absoluto en eso que le gusta a Buñuel con que realmente haya un amor después de la muerte, porque dice en el texto, que es muy largo, no hay consuelo en el fin del hombre, ni después de su muerte, ni se ha conocido a nadie que haya vuelto de los infiernos de otro mundo, pues nacido hemos de la nada y pasado el presente seremos como si nunca hubiésemos sido. Es decir, esto es contradictorio con el hecho de que alguien por amor pueda ver a la persona amada, que es la contradicción que hace que la historia funcione. Porque yo creo que las grandes historias son contradictorias, es decir, los grandes genios no tienen una visión unilateral de una historia o de un tema, sino que tienen todos los temas dentro. Habéis citado antes una cosa que me trae a mí el recuerdo de Hitchcock, que en Cumbres Borrascosas se muere a la mitad, evidentemente. La protagonista, Catherine. Igual que en Vértigo. No, igual que en Psicosis. Le gusta mucho a Hitchcock hacer desaparecer a sus protagonistas a mitad de la historia, lo cual es un riesgo enorme, porque tiene que construir a partir de ahí otra línea narrativa y dramática de la película, ¿no? Pero esto está muy bien en el aspecto de que él sí ha podido, con el conocimiento que tenía tan grande Buñuel, hacer un crescendo para que los últimos 15 minutos de la película sean como un vendaval. Ya cuando se abren las ventanas, hay un plano que está, yo creo, clave en la filmografía de Buñuel, que es cuando el tipo que le va a matar, hay un inserto casi de las pistolas, de las manos, y baja la pistola, y entonces se empalma con la ventana y con la lluvia y la tormenta. Eso es absolutamente un sueño surrealista, de los, como tú dices, de los que él tendría. Él imaginaba historias y adaptaba, más que de una novela, adaptaba de su propia imaginación y de sus propios recuerdos. Eso que él soñaba, que ha contado muchas veces, que una vez se le apareció su padre y estaba muerto, con los zapatos, no sé, pues él aprovecha esas cosas y mete aquí lo que se le habrá ocurrido, a veces con Cumbres Borrascosas. A él le interesaba mucho, como a todos los surrealistas, el asunto del deseo. Decían que el deseo es el motor del mundo. Y seguramente eso es lo que tanto atrajo a Buñuel. Hay un plano, después de que Catalina muere, de Alejandro, es solamente una sombra, con todo el viento, las sombras de los árboles y tal, que dice que por favor que se le aparezca, que no le deje solo. Es sobrecogedor, ¿no? Ahí está la oscuridad andando, un traveling que va en la oscuridad andando. Es que yo, además, creo que básicamente lo más seguro es que la novela de Emily Bronte es esencialmente una novela realista. Y en cambio la película de Buñuel no tiene de realismo absolutamente nada. Es decir, no tiene ni las bases mínimas de lo verosímil siquiera. O sea, es una película totalmente onírica en ese sentido, y es lo que decía yo antes, que funciona en la medida en que te dejes llevar, es decir, que entres en el funcionamiento de ese sueño. Porque si empiezas a pedirles como si estás soñando y empiezas a decir, oye, aquí esto algo no funciona, no cuadra, te despiertas. Pues tiene un poco ese elemento de partir de un irrealismo de base, que es un irrealismo creado incluso por el decorado, por el tipo de fotografía, por el tipo de decorado, que está por otra parte utilizado con profundidad de campo y explorado minuciosamente y recorrido minuciosamente por la cámara. Es decir, tiene un decorado y ese decorado lo explota totalmente a fondo, pero al mismo tiempo, digamos que no tiene ninguna pretensión de representar el mundo real. Y lo que es un poco es una especie de película completamente onírica. No están soñando los personajes, pero es como si toda la película fuera un sueño. Y yo creo que es un lado que es muy surrealista. Y lo que decías tú antes es cierto, que digamos que es una contradicción, pero ¿hasta qué punto crees siquiera en la muerte? Luego, ¿qué quiere decir el que el amor dure más allá de la muerte si no crees del todo en la muerte? Entonces, pues yo creo que sí que hay efectivamente ese factor contradictorio, que evidentemente no son las mismas para nada las creencias de Buñuel y las de Emily Bronte. Es que Buñuel metía en las películas las cosas que le gustaban y con ello conformaba algo personal que no tiene nada que ver probablemente con la novela, pero sí con su mundo propio. Hay una cosa en la película que a mí me gustaría resaltar y que creo que estaréis absolutamente de acuerdo, que se entre o no se entre en la historia, se entre o no se entre en la película, te produzca sonrisa, te produzca sarcasmo, lo que sea, sí, depende del espectador. Cada vez que Buñuel quiere,
no al final, sino en cualquier momento la película sube. Cada vez que Buñuel hace un esfuerzo porque la escena termine de manera vibrante, inmediatamente sube. Todas las escenas están construidas así, de tal manera que en el último instante se produce un diálogo o se produce una situación, como en la entrada del marido, las dos entradas del marido, en el que aquello, hablen en mexicano o hablen en lo que sea, a ti te sube y te convence. Bueno, y además, es cómo se controla el ritmo de eso, es lo que a mí me parece. Porque yo creo que él tiene un dominio, como eso que siempre se ha dicho de que Buñuel rodaba un poco desmadejadamente y a la pantalana, no es verdad. Él tiene un dominio de la narrativa, de contar como los grandes, como los números uno. Toda la parte final es bien sonora, pero prácticamente muda, porque ya en la parte final prácticamente no tiene diálogo y lo único que ocurre es un encadenamiento de hechos a un ritmo absolutamente vertiginoso que te consigue arrastrar hasta, yo creo que hasta el más escéptico y distanciado en ese momento de la película, la parte final, que además ves venir cómo va a acabar, porque es evidente que está de alguna manera anunciado y profetizado. La escopeta, no se ve quién dispara. Todo ese actor parecido a Orson Welles. Es Orson Welles en Jane Eyre. Es Orson Welles en Jane Eyre. Se parece mucho a Orson Welles. Sí, y además está muy bien. Luis Aceves Castañeda. Sí, Luis Aceves. Ese está estupendo. Y luego hay otra cosa, aparte del dominio narrativo de él, que puede rodar lo que le dé la gana en cualquier momento, mueve muy bien. Las panorámicas de Buñuel le permiten que entra todo continuamente. En la puesta en escena nunca se queda nada fuera, que eso es por lo que hemos hablado otras veces de otros maestros, porque ha rodado mudo. Buñuel es un cineasta del mudo, o sea, que Buñuel es de los de antiguos, como Hitchcock y John Ford y estos. Es la gran pasión que él sentía también y que está presente aquí por Alan Poe. Es que Alan Poe es uno de los renovadores de la literatura, ha influido mucho, desde las enigmáticas historias marineras de Conrad hasta todo el mundo, hasta Melville. Y aquí hay una presencia, todo el final es como un cuento de Alan Poe, es como lo de la cripta, todas esas cosas que hizo Roger Corman en color, pero aquí mejor, cuando él llega y no le puede quitar la cadena, la desesperación, la lápida, es terror, es una película. Eso está bien rodado, en el sentido de darle tiempo al tiempo. Y eso, antes mencionabas lo de las películas de terror mexicanas, que yo creo que esta película es una película que tiene una influencia en los melodramas mexicanos posteriores y en las películas de terror mexicanas. Todas las de vampiros, la parte esta final cuando se mete en el mausoleo, abre el sarcófago, ve el cadáver, se cuela allí y le pega el tiro el otro, es realmente un final absolutamente... Hay una cosa muy curiosa en la película que no sé cómo interpretáis vosotros, que es el letrero inicial, que de alguna manera pide como disculpa, no sé si a la censura social o a quien sea, de que esto es una novela de hace 100 años y que se ha intentado respetar el espíritu, como diciendo, ojo que este es un tema muy serio. Y es un material ya clásico. Es un material clásico, no vayan ustedes a meter la pata. Desde luego está muy claro que hay un juego incestuoso clarísimo en la película entre un elemento de necrofilia y un elemento de necrofilia, pues no... y todo eso me imagino que obraría a favor de la censura. Tú has dicho antes una cosa sobre que los personajes actúan de una manera infantil. Evidentemente el amor loco es infantil, y Buñuel lo que en eso tienes toda la razón, lo que no tiene es como vergüenza en hacer cosas que otros tendrían un enorme pudor. ¡Qué valiente! Pero él está rozando siempre el ridículo. Claro. Y hay un momento que me llama mucho la atención en eso que tú has dicho, que es cuando Jorge Mistral, Alejandro, tira todos los recuerdos de la infancia y patalea como un niño. Es una cosa que produce un malestar enorme. Dice que qué cosa más poco seria, ¿no? Patalea sobre la cuerda. Es justo la típica pataleta y la rabieta, que además ellos vuelven como a la infancia en las escenas en las que están casi pacificados, evocando la infancia, vuelven a la infancia y se enfadan como niños. O sea, ahí es el elemento como si fuera un flashback, solo que el flashback lo tienen despiertos en presencia. Yo me voy a morir, ¿y tú qué vas a hacer? Eres cruel porque me vas a dejar. Ese mundo es el mundo de cómo arrancaba, tú te acordarás, Clara, muy bien, cómo arrancaba una novela que a nosotros nos gusta mucho, Margarita Gautier, que arrancaba con el desenterramiento de aquella señora para ver un amor loco también. Y todas esas novelas influyen mucho del siglo XIX sobre los surrealistas porque es el tema
el tema del amor imposible, de amor loco, el amor fou, y al mismo tiempo de algo que a los surrealistas les apasionaba, que es el mal, con mayúsculas, el gran mal, ¿no? Y en todas esas novelas... Y la violación de un tabú, porque la necrofilia la transgresión fundamentalmente, que es una obsesión. Se está violando un tabú, lo hemos visto en Buñuel en otras películas. Es muy pudoroso, ¿no? es muy pudoroso en la escena final, ¿eh? No llega a hacer un primer plano, lo hace desde un punto de vista